Los invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo número 3, y vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 9. En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón el carácter de los falsos cristianos dentro de la iglesia. El carácter de los falsos cristianos dentro de la iglesia. Está tomado este título de esta exposición, de este sermón, de, como dije, 2 de Timoteo, capítulo número 3, del versículo 1 al 9. Aclaro algo. En el contexto sabemos que viene hablando de falsos maestros, ¿no? Pero esto vamos a ver que es también aplicable dentro de la iglesia, porque todas las que estamos hablando de estas epístolas pastorales, aunque está aplicado al pastor, como debe conducirse dentro de la casa de Dios, también tiene una implicación, o sea, para ¿quién? Los miembros, no solamente para el pastor. La semana estaba leyendo a un pastor bautista, que es Carroll, en una parte que estaba contando, porque cuenta historias, no es que todo sermón es positivo, cuenta unas historias, y me asombraba una historia que él estaba contando, y la noté, que hubo una época en Texas, hubo una gran sequía, y algunos habían sembrado, y él contaba, este pastor, Harold, me contaba de que él tenía una cosecha, y él fue a cosechar en esa época que estaba en gran sequía, quería recoger muchos frutos que habían ahí, o sea, no sé si ustedes lo conocen como mazorca, nosotros decimos choclo, no sé si es lo mismo, nosotros decimos choclo acá. Y lo que él fue a cortar, solo que encontró algo que se llamaba solamente ollejas. Entonces estuve buscando la palabra, yo no sabía que era olleja porque en cada país cambia. Y llegué a encontrar que era, más decir, esa forma que tiene externa, no sé si es la cáscara de la mazmorra, o sea, lo que envuelve, es algo fibroso, pero no es comestible. Creo que es la parte que nosotros decimos el choclo, que el envuelto. Que le envolvemos, Las chalas. Las chalas le decimos, ¿no? Así, algo así, lo que envuelve. Sí, la chala. Envuelto, sí. El envuelto, sí, lo externo, ¿sí? Nada más de eso. Y claro, y en el día de hoy tenemos que ver que es medio parecido esto a esa parábola del trigo y la cizaña, que aunque parece que la cizaña se parece mucho al trigo, ¿por qué nos damos cuenta? Bueno, porque una vez que crecen juntos, una de ellas va a caer, que es el trigo, sabemos por qué, por el grano y el peso, ella se inclina así, y el peso la hace, en cambio la otra no. Y entonces este agricultor se dio cuenta que solamente tenía la forma externa del choclo, nada más, pero dentro no había fruto. En el día de hoy tengo que ver algo también que dentro de la iglesia, aunque aclaro, esa parábola no es para dentro de la iglesia, la de trigo y la cizaña, eso habla del mundo. Pero dentro de la iglesia vamos a ver que hay lo mismo. Hay personas que tienen una forma externa, como el choclo o la mazorca, pero adentro no hay nada. Solo tiene la apariencia de piedad externa y están mezclados, pero no hay frutos. Y entonces vamos a ver cómo Pablo le va a describir estos tiempos finales o estos tiempos postreros, como le está diciendo Pablo a Timoteo, ahí. Y vamos a empezar por el versículo número 1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a empezar por ahí, por el versículo número 1, nada más. De estos debes saber, o sea, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo que también debe saber esto. O sea, en lo que venía hablando el domingo pasado, dice, bueno, también tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí tenemos bastante para hablar, amado, porque él está hablando de estos postreros días. O sea, cuando habla de los postreros días, o en la Biblia aparecen los últimos días, algunos creen que vamos a decir, bueno, cuando se habla de los postreros días, que han escuchado muchísimo a ustedes algunos,
el fin de los tiempos, terremotos, que se avecinan estas cosas. Pero fíjese cómo Pablo está describiendo, no está diciendo esas cosas que van a suceder, que no, la marca de los postreros días. Y muchos dicen, bueno, algunos tienen varias posiciones. Algunos dicen, bueno, vienen los que son de alguna forma, tienen una posición más positiva, dice que se van a venir buenos tiempos. Yo creo que la Biblia dice que se va a incrementar el mal. Entonces Pablo dice lo mismo. Entonces, en estos postreros días, y no está hablando de algo escatológico de cuando venga un tiempo, sino que esos postreros días ustedes saben que se vino o empezó con la venida del Señor Jesucristo, la muerte, la ascensión del Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 2, ¿qué dice? ¿Ustedes se acuerdan? Que dice que esos postreros días empezaron con la ascensión de Jesucristo. O sea, estos postreros días que nos está hablando acá Pablo, en la ascensión de Cristo y hasta el retorno de Jesucristo, ese es el tiempo, vamos a decir, que define el lazo, que no sabemos cuándo es, de estos postreros días. O sea, en la época ya de Pablo, ya había empezado esos postreros días. Cuando estuvimos viendo la epístola de Hebreos, en el capítulo número 1, versículo 2, acuérdense que el escritor decía que en estos postreros días Dios nos había hablado por medio del Señor Jesucristo. Entonces ya el autor de Hebreos decía que eso eran los postreros días. En 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, con lo que está diciendo Pablo, no es que era algo escatológico que iba a suceder, aunque sí también, pero ya esos posteriores días había empezado con la ascensión, incluso en el Pentecostés, cuando Pedro dice que el Señor había prometido que en los posteriores días iba a derramar su Espíritu Santo. Entonces ya del Pentecostés, cuando empieza, desciende el Espíritu Santo, de ahí hasta acá, ya, imagínense, ya estamos en esos posteriores días, en esos tiempos difíciles. Ahora sigue diciendo Pablo otras cosas. En esto debe saber que en los posteriores días ya quedó asentado. ¿Qué es estos posteriores días? Bueno, de la ascensión del Señor Jesucristo hasta la entronación y hasta esta segunda venida, ya empezaron los tiempos finales. Y hay otra palabra que dice Pablo, en que esto vendrán tiempos peligrosos. Escuche, estos tiempos peligrosos que está anunciando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es una palabra, tiene una connotación fuerte, o una palabra fuerte, o vas a decir peligrosa en el sentido, porque no es peligroso, la palabra acá que aparece tiempos peligrosos, esa palabra peligroso, esa palabra peligroso, escuche, es jalepos en el griego, jalepos, quiere decir, escuche, la palabra peligroso, aunque tiene la connotación de difícil, es furioso, feroz, y esa misma palabra aparece en Mateo capítulo 8, versículo 28. Había una parte donde pasaba el Señor, que había un demonio ahí, un endemoniado, no me acuerdo si era el Gadareno, y decía que la gente, vamos a decir, tenía miedo de pasar ahí por aquel camino. ¿Pero por qué? Porque ese era alguien que era peligroso, era feroz. Bueno, la misma palabra es jalepos, difícil. Eso que está diciendo Pablo es la misma palabra, no es tipo, qué difícil que están las cosas. No, es un tiempo donde Pablo está diciendo que el aumento de la influencia satánica y demoníaca no solamente va a estar en el aire, sino que esos tiempos van a influenciarse en un aumento de la degradación moral. Y decir, bueno, pero amado, esto desde la caída siempre ha sucedido. Lo que sucede, quiero que entiendan esto, que desde la caída del pecado, ya vemos a Caín matando a su hermano, ya vemos ahí degradación, la Torre de Babel, la homosexualidad que existía en esa época, no ahora que el orgullo que existe ahora, que ustedes saben. No, eso existía hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué dice eso? Es que la diferencia es que ese mal siempre estuvo ¿dónde? Afuera, en el mundo. Lo que está diciendo Pablo, en estos posteriores tiempos, eso se va a meter en la iglesia. Y eso es lo que marca una distinción cuando nosotros decimos, pero tiempo peligroso y tiempo difícil, siempre hubo pecado en el mundo.
Claro, lo que sucede es que Pablo que está hablando acá es que estos últimos días está hablando de este mal y este aumento de pecado que vamos a ver, estas nuevas 19 características que lo está acá por arriba, va a suceder dentro de la iglesia, amado, no fuera de la iglesia. Es cuando este espíritu del anticristo se va a sentar en el templo. ¿Y dónde va a estar? Bueno, adentro de la iglesia. Se va a meter ahí. ¿En dónde dirá usted? Uno que se va a sentar a reinar por mí. No, amado, va a estar dentro de supuestos cristianos que dicen y profesan ser cristianos, pero solamente tienen la apariencia como la del choclo nada más. Tienen una forma externa. Personas que solamente se han limpiado por fuera, pero por dentro están sucios de todos estos pecados. Entonces lo sorprendente de esto es que estas características que está hablando Pablo, las está aplicando a individuos que están mezclados adentro de la iglesia. O supuestamente dicen ser miembros de la iglesia, pero solamente tienen forma de piedad. ¿Y por qué nos damos que tienen forma de piedad? Porque ellos niegan la eficacia, o sea, no tienen frutos, no han nacido de nuevo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque Mateo 7:15, ¿qué dice? Por sus frutos los conocerá, hablando del contexto de falsos maestros. Entonces, estas personas son personas, vamos a decir, que solamente tienen el nombre de cristiano o cristiana. Solamente profesan ser, y hoy lo vemos en todos lados, amado, porque escuchamos, vamos a decir, ¿cómo que puedes decir? Tienen esa forma de hablar. Usted lo escucha y cualquiera te dice hoy bendiciones. O sea, habla, dice cosas, aleluya, y tienen formas externas y apariencia, incluso por ahí puede estar en una iglesia nada más, pero no tienen el fruto. ¿Y cómo podemos saber? Bueno, Pablo nos va a mostrar algunas marcas internas de estos vasos sucios que aparentemente están aparentemente limpios por fuera, ¿sí? Pero él nos va a mostrar, guiado por el Espíritu Santo, cómo son por dentro. Y él empieza por el primer carácter de estas personas. Entonces él va a nombrar una lista de pecados de unas personas, escuche, que no nacieron de nuevo. Todas estas son marcas de un corazón corrompido por el pecado que cree que ha nacido de nuevo, ¿sí? Pero en sí no vamos a decir, no tienen vida. Usted pues no puede decir, mire, en esta semana estuvimos leyendo acá un texto de Ezequiel. Yo no me da tiempo, me gustaría que lo lea usted, o si una de esas aplicaciones que hay ahí, si no puede leer o no ve, hay aplicaciones que puede ponerle a la Biblia que se escuche. Pero yo no me da tiempo porque me va a robar todas estas 3 hojas largas que tengo para hablar. Pero en Ezequiel 8, escucha, hágase un tiempo y va a encontrar la visión de las abominaciones en Jerusalén. En una parte dice que el espíritu lo agarra de los palitos a Ezequiel y lo lleva al templo, ¿no? Y lo lleva ahí. No me da tiempo porque tiene 18 versículos. Pero en una parte lo lleva dentro del templo, si te acordás, y le muestra varias cosas. En una de esas que me llama la atención, que le dice, me dijo, hijo de hombre, dice así: alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo de la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí que en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo: entra y ve las maldades, abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y aquí toda la forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo el alrededor.
Amados, no me da tiempo de hablar de todo esto, pero lo sorprendente de todo esto es que no eran mundanos los que estaban haciendo estos. Esto era el mismo pueblo de Dios. ¿Y dónde lo hacían? Bueno, lo hacían fuera, lo hacían en sus casas. No, el Espíritu del Señor le muestra que esto lo estaba haciendo dentro del templo mismo. En 2 de Tesalonicenses, ustedes saben también que dice que el espíritu del anticristo, ¿dónde se va a sentar? Adentro del templo, o sea, de la iglesia, ¿no? Sabemos. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, se va a introducir de una forma como dice el Señor Jesucristo, y Pablo dice, son lobos rapaces, están disfrazados como de ovejas. En 2 creo que de Corintios capítulo 13, hablando, dice que estos son ministros de Satanás. Entonces, tenemos que ver que ellos van a entrar dentro de la iglesia, y ese aumento de maldad no lo vamos a ver tanto en el mundo, porque en el mundo está, no es sorprendente, es adentro de la iglesia. Y Pablo va a empezar esta descripción de ellos, dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vamos a empezar por la primera descripción: hombres amadores de sí mismos. ¿Ustedes se acuerdan de qué iglesia estamos hablando acá? ¿Dónde estaba situada? En Éfeso. Éfeso, muy bien. Y ahí lo había mandado Pablo a Timoteo. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 2, donde el Señor le habla a una iglesia que era la iglesia de Éfeso, que estaba ahí? Pero ¿qué le dice que había perdido? Su primer amor. Su primer amor. Escuche, ahí dice, por algo está ese cartel ahí, que lo tengo, fíjese, dice, es un Mateo capítulo 22, versículo 37 a 39. Jesús le dijo, amarás, cuando le preguntaba cuál es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vivimos en una época donde las personas, incluso enseñan esta pseudo iglesia, a amarse a sí mismo como si fuera un campeón. Saca lo mejor que hay dentro tuyo. Pero eso, vamos a decir, es un culto a la idolatría y al narcisismo, amado. Es la entronación del yo. Y eso está mal, porque el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y esta entronación del yo y entronación de estas personas narcisistas que le gustan amarse a sí mismos, es lo que va a empezar. Y a raíz del fruto de maldad empiezan los otros frutos, porque esto es vamos a decir, un corazón corrompido. Cuando usted saca a Dios, o sea, porque no lo tienen, mejor dicho, no lo tiene en su corazón, por eso que necesitamos un corazón nuevo, porque este corazón lo único que busca es idolatrarnos a nosotros. Entonces, fíjese lo que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Yo me tomé el tiempo de buscar cada palabra, y amadores de sí mismos viene de una palabra filautas, y la palabra viene de filos, o sea, es amor, pero no es amor agape. Filos, y veo que dice filial, eso de amor de la familia, eso, bueno, esto es filos, de amor. ¿Viste que viene filosofía? Bueno, amor, a sabiduría. Bueno, esto es filos, es amor, y autos, es filautas, es autos, significa propio. Entonces, ¿qué significa filautas? Significa amor a uno mismo. Y esto, amado, es malo, porque esto es idolatría, vamos a decir, o egocentrismo de uno mismo, narcisismo de uno mismo. Son personas que se idolatran a sí mismos. Siempre se están viendo. ¿Qué pasó? Se idolatran a sí mismos. Espero que no me vean a mí, ¿no? Pero hay personas que se idolatran a sí mismos, son el centro de la atención, quieren que todas las luces le enfoquen a ellos, que lo estén mirando, y ellos son los primeros, los segundos y los terceros. Y a causa de esto, amado, es lo que vamos a ver que se desencadena todos los otros pecados. Porque cuando usted saca, o sea, a Dios, que es amarás al Señor como usted, después, ¿a quién va a empezar a usted? Si ya no puede amar a Dios, no va a amar al prójimo. Sí va a poder cumplir el último, que dice, te amarás a ti mismo, nada más. Y entonces vemos que
ese ego, esa entronización del ego, es lo que Pablo nos muestra acá, esta apariencia que tienen ellos, vamos a decir, pero lo único que tienen, si no son cristianos, lo único que tienen, vamos a decir, una apariencia, una forma externa, pero sí tienen un amor o un interés, podríamos decir, desproporcionado o desmedido hacia ellos mismos, ¿sí? Nunca van a poder, si no aman a Dios, nunca van a poder amar al prójimo. Y de ahí en adelante que vemos todos los otros pecados. Por eso que deberíamos maravillarnos como Ezequiel, porque cuando él entra dice, no, todas estas cosas dentro de la iglesia no puede ser. Amado, esto usted lo puede ver en el día de hoy, quizás no en un grado grande, pero vemos personas que buscan ser el centro de atención y quizás de alguna forma piadosa a veces. Entonces Pablo nos está describiendo estas características de estas personas que afirman ser cristianos, pero solo tienen una fachada externa nada más, solo retienen o tienen la forma externa, vamos a decir, de una religión. Hablan como un cristiano, quizá conocen textos cristianos, nada más, pero vamos a decir, no son cristianos. Ustedes cuando va a Romanos capítulo 1, del versículo 18, del 28 al 32 también, vamos a ver que todas estas personas también tenían un conocimiento de Dios. Y estos, algunos pecados que Pablo describe en Romanos capítulo 1, están puestos acá. Yo no voy a ir por cuestiones del tiempo, pero si usted tiene que ir a hacer una lectura, puede considerar como Dios los entregó a estas personas a 3 veces, los entrega a Dios. ¿Por qué? Porque no buscaron de alguna forma, conociendo a Dios, empezaron a adorar otras cosas. Y una de las cosas de eso, amado, es que se empiezan a adorar a ellos mismos, un amor a ellos mismos. Y perdieron, vamos a decir, el amor, o sea, que tenían que tener hacia Dios, ¿sí? Vamos a seguir un poco con esta descripción, porque tengo bastante para hablar. Habrá hombres amadores de sí mismos, y después sí, la palabra es avaros. La palabra que busqué ahí en el griego koiné de avaro es filarguros. O sea, esta palabra que también la usó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículos 13 y 14. ¿Se acuerdan? En una parte que él hablaba mucho de la avaricia y daba palabras. Y entre ellos no les gustaba lo que hablaba el Señor porque se encontraba ciertas personas que tenían una forma o una apariencia de piedad externa que eran conocidos como los fariseos. Entonces a ellos no les gustaba porque ellos sabían y ellos entendían que el Señor le hablaba que estas personas eran personas que les gustaba el dinero, avaros, se metían adentro de las casas de las viudas para sacarle lo poco que tenían. Y solamente era una apariencia de afuera que la gente quería que los vieran. Entonces vamos a ver, y además dicen, no puede ser esto. Escúchese una de esas prédicas ahí vamos a decir, de algunos falsos predicadores, y se va a dar cuenta si no son avaros. Son personas, hoy conocemos la teología de la prosperidad, y eso ya no está en el mundo, no, está dentro de la iglesia. Siembre, ponga, coseche, si da para Dios, Dios le va a dar, Él va a triplicar. Todas esas cosas que están adentro de la iglesia. Y dicen que eso, cuando usted le da algo, dice, ¿sabe por qué? Porque mi fe es grande. Y porque mi Dios es grande. Y entonces estás así porque no crees en Dios y no estás acá. Y por eso no te bendicen. Mentira, amado, no es así. Ellos están preocupados, tienen, vamos a decir, en su corazón, cuando usted saca a Dios, tiene que poner otra cosa, o sea, porque cuando saca un lugar no lo puede dejar. Entonces, ¿qué va a poner? Más adelante nos va a mostrar que el Dios de ellos es el dinero. O sea, el mamón. Y usted no puede servir a dos señores. O ama a Dios o ama al dinero. Pero cuando usted no ama a Dios va a ser un avariento, va a querer tener cosas. Ahora, ¿está mal el dinero? No, bueno, el dinero como medio de sustento no está mal, porque necesitamos. El asunto es cuando usted deja todo, vamos a decir, y pone al dinero, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con estas personas, hombres o mujeres o señoras, ¿sí? Que ponen eso, medio como un fin o un medio para poder vivir y sustentarse en este mundo, gracias. Lo utilizamos a decir, entonces por eso en Lucas 12, acuérdense, 20 le dice,
el Señor dice, cuidado con la avaricia. ¿Se acuerdan de ese hombre que decía, no tengo dónde guardar, ya tengo que hacer otro granero donde poner? Y el Señor dice, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y él se procuró, amado, por hacer riqueza y todo, y no se procuró por estar bien con Dios, no hacer tesoros en el cielo. Lo vuelvo a aclarar, no quiere decir que no nos afanemos y no tengamos las cosas de este mundo y el asunto es cuando sacamos a Dios. Por eso dice, se empiezan a amar ellos, quieren esto, quiero aquello, y lo único que les importa es las cosas de este mundo, como si fueran a vivir toda la eternidad acá, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con estas personas, porque la palabra que aparece acá, avaros, no está en el mundo, son personas que están adentro de la iglesia, quieren más y más y más y más, y nunca se cansan de tener, ¿sí? Podríamos hablar muchísimo más. Vamos por la segunda palabra. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, escuche, avaros, vanagloriosos. La palabra vanaglorioso es alazón, que es un vanaglorioso, es alguien, un jactancioso, que se jacta siempre, mirá lo que tengo, mirá lo que logré, nunca le da la gloria a Dios. Son personas que de verdad, por eso digo, todo esto se desprende de hombres de amadores de sí mismos. Entonces, cuando usted se ama a sí mismo, ¿a quién va a darle la gloria? Pues a mí, pues yo lo logré con mis frutos, yo me sacrifiqué. Si yo no hubiera hecho esto, nadie me hubiera ayudado, porque yo tuve que hacer esto. Y siempre se están dando la gloria. Y sabemos que nosotros, aunque trabajamos con nuestras manos, hacemos lo que tenemos que hacer, la gloria siempre es para Dios. Entonces son personas dentro de la iglesia fanfarrones, personas altivas, que si no están ellos dentro de la iglesia no puede vivir, porque ocupan un lugar para ellos. O sea, bueno, pueden ser predicadores, pueden ser cantantes, pueden ser músicos, lo que sea, gente que se vanagloria dentro de la iglesia, se consideran altos, y usted, para tener una altanería, siempre, yo me acuerdo cuando leía esos pequeños libros de autoayuda hace mucho, de psicoanálisis, un altanero, ¿qué hace? Bueno, psicológicamente tiene que reducir a las otras personas para sobresalir, ¿sí? Porque si es pequeño, una persona tiene 1,60 m y otro tiene 160, tiene que reducir o formar algo para poder. Entonces, un altanero y un fanfarrón, si no lo tiene, esto va a reducir a los personas. Y si lo tiene, de verdad, por lo que sea, puede ser dinero, puede ser auto, algo que haya hecho dentro de la iglesia, va a querer recibir esa gloria constantemente. Él quiere que le reconozcan lo que hace. Entonces tenemos que tener cuidado de esto, de no ser jactanciosos, no ser fanfarrones, no ser altivos. Es así. Siempre quieren, de alguna forma, que le reconozcan. ¿Vieron los fariseos que decían que querían que se sentaban en un lugar para que le vieran y le reconocieran? Quieren los aplausos. Son personas que quizás pueden, vamos a decir, que cantan o tocan instrumento. Y la gente, cuando ellos dicen, ¡gloria a Dios! Y es así, pero es mentira, la gloria quieren para ellos que han cantado, gracias, ¿por qué? Porque quieren que le aplaudan, eso es lo que sucede, quieren recibir, pero no lo hacen para Dios. Entonces, personas que pueden estar dentro de la iglesia, personas que pueden hacer muchas cosas dentro de la iglesia, capaz, y por ahí quieren que lo vean y lo reconozcan. Tenemos que identificar estos pecados porque pueden estar adentro de nosotros, quizá no en una medida potencial grande, no lo vemos, pero sí vemos algo dentro. ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Lo hacemos para Dios? ¿O queremos que nos reconozcan? Porque si el que va a reconocer todo esto va a ser el Señor cuando venga. Algo así, bien siervo, bien sierva. Yo le puedo decir gracias hermano por lo que hace y nada más. Pero el único que le va a decir bien sierva, bien hija, bien hijo, va a ser el Señor. Y Él sabe dónde lo va a poner. Yo quizás no le veo, no le puedo reconocer muchas cosas, pero el Señor va a decir, está allá, no se sienta, que se sienta acá delante conmigo. Eso puede, pero Él lo puede hacer Él, pero estas personas quieren ya que se le reconozcan las cosas, y no podemos hacer eso. Hacemos como que el Señor, un esclavo, hace lo que tiene que hacer, y después se sienta. Entonces, pero esta gente son vanagloriosos. Amado, todo esto no se lo tengo que decir, usted lo puede ver dentro de esas, esas falsas iglesias, ¿no? Otra descripción que él hace, dice soberbios. Escuche, la palabra soberbio que aparece acá es juperefanos. ¿Y qué es esto de soberbio? Bueno,
es que una persona que en el griego sería que dice apareciendo por encima de otros. O sea, siempre quiere estar más arriba. Fíjense, son todos parecidos los pecados. En una parte Pablo dice que ninguno se considere más que el hermano. Entonces tiene que ser así. Mismo cuando había estos problemas, el Señor Jesucristo, ¿se acuerda que uno decía, yo me quiero sentar acá, yo quiero poner allá, buscar el lugar? Y el Señor dice, no. Dice, el Señor decía, Pedro, ¿dónde está? Y el Señor amado estaba ahí. Se había inclinado a lavar los pies a Pedro. Y todos estaban discutiendo dónde iban a estar. Imagínense, el Señor estaba en su gloria y Él descendió a servirnos. Pero estas personas son soberbios y quieren ocupar grandes lugares dentro de la iglesia, vamos a decir, esos pseudo ministerios. Algunos quieren ocupar este lugar, amados. Si usted supiera lo que es no solamente predicar, usted tiene que vivir. Y todo lo contrario, usted no, si está acá no se puede colocar. No es todo lo contrario. Usted acá, cuando dicen, yo quisiera ser pastor. No, amado, usted no va a recibir, por lo menos algunos quizás dentro de la iglesia. Pero siempre la iglesia le va a estar viendo a usted cosas. Y no va a estar reconociendo. Es posible que ni siquiera la iglesia reconozca. Y nosotros no buscamos que reconozcan nada. Pero acá no va, a menos que estén en esas iglesias que sí, el pastor carismático recibe la gloria y las luces y todas esas cosas que reciben. Pero acá no. La palabra soberbio son estas personas, pseudo cristianos o falsos maestros, que siempre quieren ocupar una posición de privilegio, vamos a decir, una posición económica, y podríamos decir que si la persona tiene una posición económica o social más alta, siempre ¿qué va a hacer? ¿Nunca vino un soberbio como hace? Hace así, usted mira y hace así. O te mira así de costado. ¿Por qué? Porque te considera poca cosa. Me digo, a lo largo de mi vida siempre hubo gente que me miraron así. ¿Por qué? Porque siempre ven y dicen, poca cosa. O sea, miren, ¿sabe a quién los menospreciaron? Bueno, eso, menospreciar y no dar un valor. O sea, cuando alguien te mira así, o te mira así, es porque te dice, no vales nada, yo valgo más que vos. ¿Por qué? Porque es posible que en este mundo tenga riquezas económicas o tenga una posición social. Y eso lo pone a la persona más alto que otra persona. Y eso es soberbia. Y fíjese que Dios dice, aborrece y mira hacia así, no le gusta a los soberbios, no le gusta a los orgullosos. Pero al humilde, dice, lo enaltece, se lo pone en lugar. Entonces así, amado, tenemos que mirar si nuestro corazón a veces nos creemos mayores que los demás. Es posible que tengamos, el Señor nos esté usando, o el Señor tengamos una posición, pero esto no significa que tenemos que mirar a las otras personas. Todo lo contrario, tenemos que ayudarlo a que estas personas crezcan. Entonces, es así, estas personas son soberbios. Pero el cristiano, ¿qué es? Humilde. Una persona soberbia no va a ser humilde. Un cristiano que es humilde va a depender ¿de qué? De Dios. Estas personas viven rindiéndole culto al yo. Entonces, tienen una forma, vamos a decir, de piedad externa nada más, pero ellos confían en lo que ellos han logrado y eso los lleva a ser soberbios, vanagloriosos, ¿sí? Amadores de sí mismos, altaneros. Otra palabra que aparece para seguir avanzando, dice avaros, vanagloriosos, soberbios. La otra palabra es blasfemos. Escuchen, la palabra blasfemos que aparece, es blasfemo y también aparece en el griego como blasfemos. Y sería traducido como una persona que calumnia, una persona que difama. Y no todos los casos, pero muchas veces una persona para lograr una posición, tanto en el trabajo, y a ustedes les va a sorprender esto, pero sí sucede a veces en la iglesia, supuestamente de una forma piadosa, pero para lograr en un lugar o lograr un favor del jefe o que el pastor lo mire, va a tener que difamar o degradar a un hermano o una hermana. ¿Por qué? Porque de esa persona ocupa un lugar más. Y ustedes, esto sucede en el mundo. No, amado, esto también puede suceder dentro de la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado con estas personas que pueden difamar, calumniar.
¿Por qué, amado? Porque cuando usted difama o dice algo sobre una persona, y esto, amado, hay que tener cuidado porque esto es una marca distintiva de Satanás, porque Satanás hace eso. Y cuando nosotros calumniamos, o sea, espero que no haya ninguno acá, ¿no? Pero si un impío calumnia, vamos a decir, o dice algo contra la persona, también puede, escuche, no puede ser contra Dios. Sí, hay personas que pueden calumniar o decir cosas contra Dios que no son. Entonces hay que tener cuidado con estas personas, ¿no? O también blasfemos, podría decir que tienen una forma de hablar bueno, yo no dije mentira, dice. Bueno, sí, es verdad, por él capaz que dijo una verdad de la persona, pero o está desacreditando a una persona. Cuando usted cuenta y dice algo a una persona, ¿cuál es la intención de llevar eso? ¿Es un chisme? ¿Qué es? Porque si es un hermano, usted es un cristiano, no va a usar eso. Y no me venga con eso del chisme santo. No, porque si tiene algo con el hermano, va y le va a decir, le va a ayudar, hermano, hermana, fíjese, está haciendo más, está conduciendo esto. No va a descubrir la desnudez de su hermano. Si es su hermano, ¿no? Y si no, si es una persona que cree que no es cristiana, le va a hablar del evangelio. Pero si es un hermano no está mostrándole todas las cosas. Imagínese que usted tuviera un pecado y la otra persona le hace lo mismo. Quedaría feo que la persona sepa lo que usted hace. Entonces, no estar calumniando. Si es vamos a decir, en este caso una mentira, es un pecado grave, amado, porque usted cuando ensucia, vamos a decir, la reputación de una persona, puede, ¿cómo puedo explicar? Puede ser que sea limpia la persona, el Señor lo limpie, pero va a pasar mucho tiempo, vamos a decir, porque por más que salga toda la luz, yo conozco muchos casos que incluso en el mundo secular, personas que le han pasado cosas y la persona lo conoce, la persona por lo que se ha difamado, y usted ensució el nombre de una persona y después cuesta mucho, vamos a decir, limpiar esa reputación. Entonces hay que tener cuidado de no ser blasfemos, ¿sí? Y bueno, también yo no soy un blasfemo, pero hay que tener cuidado también si hablamos esto de la boca, porque dentro de la iglesia podríamos decir, yo no soy un blasfemo, pero puede ser, vamos a decir, un injurioso. Y ¿sabe qué? También un maldiciente. Cuando hablamos decimos cosas malas. Un blasfemo puede decir cosas no solamente contra el hombre, sino puede decir cosas contra Dios, ¿sí? Así que vamos por el otro. Mire, este es tremendo. Desobediente a los padres. Mire, dame un segundo. Usted dirá, bueno, esto es en el mundo. O sea, uno de los mandamientos, vamos a decir, que Dios mandó, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Hoy, en el día de hoy, ¿qué van a hacer muchos de los hijos? Van a querer honrar un mandamiento que Dios le mandó, o sea, respetarle, ¿sí? Pero fíjese la característica que aparece acá, desobediente a los padres. Y bueno, yo digo, pero usted se pone y no voy a hablar si esos padres fueron buenos o malos. Dios lo juzgará de cada uno de ellos. Es el deber que tenemos nosotros como hijos, ¿sí? Desobediencia a los padres. Escuche, aunque puede estar hablando, vamos a decir, de hijos incrédulos acá. Eso, pero ¿por qué es esto? Porque el pecado, ¿sabe dónde empieza? Empieza por la casa. Cuando un hijo es desobediente a su padre y a su madre, ¿qué es un padre y una madre? Es una autoridad puesta por Dios. Y la autoridad, cuando el hijo empieza a faltarle el respeto a su padre dentro del hogar, sabemos que hay varias autoridades puestas por Dios. Están los padres, las autoridades civiles, eclesiásticas, ¿sí? Pero cuando un hijo le falta el respeto a su padre, cuando no lo honra, dice, yo no podía venir acá, usted no se meta, yo soy grande. No, el padre siempre es el padre, tenemos que tener un respeto. Cuando usted le falta el respeto a su padre, que es una autoridad, después le va a faltar respeto en la autoridad. Por eso, pues, si no empieza a respetar de su casa, le falta el respeto a la autoridad civil afuera, le falta el respeto a un maestro. Por eso vemos que tantas personas le faltan el respeto a los maestros.
¿Por qué, vamos a decir, le falta poner el respeto a un pastor? Porque el pastor también es una autoridad. Le va a faltar, y usted si le falta respeto a su padre y a su madre, yo se le voy a decir esto, fíjese bien, después esas mismas personas y esas mismas mujeres, o esos mismos chicos, tanto hombres como mujeres, la mujer le va a faltar, como sea grande, el respeto, vamos a decir, a su marido. Y el hombre le va a faltar respeto a su mujer. Pero yo le voy a decir una cosa. Tarde o temprano usted también va a ser viejito. Y a usted no le va a gustar cuando sea viejito y no pueda caminar. Y yo he visto personas que le tienen que poner pañales, amado. Y a usted no le va a gustar que venga su hijo que era chiquito así, le falta el respeto. Porque usted lo que siembra va a cosechar, amados. Entonces nosotros debemos respetar a nuestros padres, más allá de lo que hicieron o no hicieron. Dios nos manda que respetemos. Él se encarga de juzgar a estas personas, lo que hayan hecho. Nuestro deber es respetar las autoridades. Y si no se respeta la autoridad en un hogar, entonces no se va a respetar fuera de la casa. Y por eso vemos muchas personas y muchos jóvenes que andan por ahí. Tarde o temprano ustedes los ven, estos jóvenes ahí, faltando el respeto a los padres, a los que están en autoridad, y después ¿dónde terminan? Ustedes saben, acá en el barrio. O terminan bueno, ahora no, porque supuestamente la ley, si usted le hace a un joven, ¿qué pasa acá en Argentina? El padre, aunque usted no lo cree, puede ir, ¿qué? Preso. Pero si usted no lo disciplina, y usted lo disciplina y le hace algo, usted sabía que el padre mismo puede ir preso. Y si usted no lo hace algo, ¿por qué no cuidar a tu hijo? Y generalmente esos jóvenes terminan muertos, terminan en las drogas, o muchas veces cuando el papá le dijo no hagas esto, no hagas aquello, ¿qué pasa? Vienen hijos, vienen enfermedades. ¿Por qué? Por no haber respetado las autoridades que Dios puso que son su padre. Honra a tu padre y a tu madre, para que todo te vaya bien, es lo que dice el Señor. ¿Sí? Y no habla de bendiciones, ahí, que te vaya bien en la vida, porque si el padre, como dice el proverbio, dice que instruyamos al joven con los chicos. Entonces es importante que hagamos esto. Esta desobediencia de los hijos, amado, ha venido creciendo no solamente en el mundo, estamos hablando dentro de la iglesia. Hasta podríamos decir los hijos de Dios, supuestamente hijos de Dios, a veces, amado, mira, lo digo con dolor, uno no es ningún padre espiritual. Porque si no, usted es padre espiritual. Aunque uno tiene, como dice Pablo, hijos en Jesucristo, en el sentido, como Pablo dijo, que concebí en la cárcel. Creo que, bueno, y sí, los ama como a hijos. Pero a veces cuando uno le habla, vamos entre comillas, porque no quiero parecer carismático, lo miran a uno, vamos a decir como que, qué pesado, qué legalista. Y de alguna forma, vamos a decir, hay desobediencia al pastor, aunque uno no es padre, en el sentido, espero que lo pueda entender, pero uno sí le va a dar, mire, Dios manda a respetar a sus padres hasta cuando, usted me entiende, ¿no? Es respeto, pero esa sujeción se termina cuando ellos le quieren hacer algo que ustedes, vamos a decir, es contrario a lo que Dios manda, ¿sí? Se puede llegar a entender, ¿no? Así es. Entonces hay que tener cuidado, vamos a decir, porque esto no solamente, vamos a decir, es en el mundo, sino que esta desobediencia ha entrado. Y por eso con aquellos que son padres o que tienen hijos, usted está escuchando ahí, tiene que empezar de chico, con su hijito, con su hijita, como dice Deuteronomio 6, instruyendo al chico. Porque cuando, crezca, vas a decir, no, pero yo hice lo mejor. Si usted hizo lo mejor, como hizo como este de Samuel, que lo instruyó, o como hizo David, o como muchos que instruyeron a sus hijos, usted cumplió su responsabilidad. Pero si usted no cumplió su responsabilidad, no lo llevó a una iglesia, no lo instruyó al chiquito, le ponía frente a esa caja que se llama televisor, a ver videojuegos, la hacía, y nunca supo, porque la mente del chiquito es como una esponja los primeros años. Psicológicamente creo que hasta los 4 años, chiquitito, fíjese, aprende. El domingo que viene tenemos que ver el personaje que se llamaba Timoteo. ¿Y de dónde aprendió las escrituras? Desde su niñez. Fíjese, la abuela y su mamá. ¿Cómo? Y ahí tenemos a este pastor que fue Timoteo después. Entonces, es ahí, amados, donde el pecado ataca. ¿Dónde? Bueno, adentro de la casa. Y también adentro de la casa de Dios. Entonces, hay que instruir a estos jóvenes. Crueles, aborrecedores, ingratos. La otra palabra que aparece ahí, amado, es ingratos.
esta palabra ingratos la estuve también buscando en el idioma original, en el griego, y la palabra es ajaristos. ¿Qué es un ingrato? ¿Vieron, no escucharon esas cumbias que dicen ingrata? ¿Así? ¿Sí? Bueno, que le dice a la mujer que ha sido ingrata. Lo que le está diciendo es que ha sido una desagradecida. Malagradecida. Creo que le dicen mala de todo, le dicen, ¿no? Pero eso es un ingrato. O sea, todo esto se podrían complementar y se mezclan. A veces el hijo desagradecido o la iglesia desagradecida. Entonces, y muchos de los supuestos cristianos no son agradecidos por Dios porque siempre quieren más de Dios. Y si Dios no le da, están molestos con Dios. Porque, amado, Dios le podía sacar la vida tranquilamente, podía ir al infierno. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Dentro de esas iglesias se ha perdido esto. Un hijo de Dios siempre está bendecido, en victoria, en poder. Y siempre usted los ve así empoderados, las mujeres. Y nunca, ¿por qué agradecido? Porque el ser agradecido es ser humilde, amado. Es agradecerle al Señor por el pan que nos da cada día. Y ser agradecido significa que dependemos de Él. Nos hace humildes. Pero cuando usted es un orgulloso, un vanaglorioso y todo lo tiene, nunca va a reconocer, porque ser agradecido de alguna forma es bajarse. Miren, se lo digo por experiencia, cuando alguien le da algo, usted, yo no sé cómo hace usted, pero yo agradezco y digo gracias, digo. Porque reconozco, o sea, que la persona me está dando algo que quizás ni siquiera me tiene que dar. Y eso proviene de la mano de Dios. Entonces nos ayuda a ser humildes. Entonces Dios trabaja, pero una persona que es, más así, ingrato, ¿crees que Dios le tiene que dar porque da? Me hace acordar no sé si era una parábola que cuenta el Señor, que Dios sana al Señor, sana, no me acuerdo si eran 10 leprosos o ciegos, no me acuerdo. 10. ¿Pero qué eran? ¿Leprosos? Leprosos. Y se van y solamente uno dice, uy, y se volvió y fue a agradecer. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Dónde están los otros 9? Por eso que dice que Pablo, que dice, vez tras vez que nos dice que demos acción de gracias. Entonces, estas personas dentro de la iglesia son desagradecidos con Dios. Siempre, porque Dios me dio. Mirá que Él sí lo bendecís. Pero a mí no. Para eso, entonces, ¿sabes qué? Voy a vivir la vida cristiana media. Porque si yo, mirá. No, amado. Puede ser que Dios no le da algo porque sabe que usted no está preparado para eso todavía. Amén. Y quizá no le da porque está trabajando con usted. Hay algo que se llama el contentamiento cristiano, amados. Y eso nos ayuda a ser agradecidos con el Señor. Mire Pablo, mire todas estas personas que le enseñan, porque no tenés fe, porque tu fe esto, aquello. Y no, amados, esas son personas que no son ingratos y siempre quieren más y más. No quieren a Dios por lo que le da. Entonces como que ellos, como se decir, se exaltan de una forma a sí mismos desmedidamente. Y como una persona que es desagradecido, son personas también parte de otros pecados, como la codicia, la avarilla, son orgullosos también. Porque una persona que no es agradecida, ¿qué es? Una persona... ¿Vio que yo siempre digo que mi mamá enseñaba gracias, perdón y por favor? Y gracias. ¿Por qué gracias? Porque una persona que no da las gracias es una persona orgullosa. No tiene que agradecer nada. ¿Yo por qué voy a agradecer? Amados, por eso que todo esto nos muestra, vamos a decir, el fruto de una persona que tiene un corazón malo. ¿Sí? Entonces debemos ser agradecidos. Mire, el domingo que viene tengo que hablar de algo que Pablo dice, y yo a veces miro, Señor, era la madrugada, estaba preparando parte del otro sermón, del otro domingo hoy, y estaba estudiando, y Pablo decir que uno da ejemplo, digo, yo les doy ejemplo, Señor, estaba bien la madrugada, eran como las 3 o 4 de la mañana, digo, porque tengo que hablar, le di el ejemplo de lo que es, y bueno, amado, es así. Pero creo que yo le he dado ejemplo a ustedes de ser agradecidos y otras cosas más. Debemos ser agradecidos con el Señor. Él nos ha dado todas las cosas y si no las da seguramente por algo sabrá. Pero a ser agradecidos con Él, ¿sí? Es así. Sigue hablando de otros pecados que Él dice impíos. No desviemos que toda esta descripción, ¿dónde está?
dentro de, supuestamente en estos tiempos postreros, dentro de la iglesia. Dice impíos. La palabra es anocios. Anocios. ¿Qué es un impío? Es una persona malvada, perversa. ¿Cómo puede ser que alguien existe dentro de la iglesia? Sin santidad. Sin santidad, sí, y un irreverente y profano. ¿Sí? Es eso, una persona que no tiene santidad, como decías vos, una persona que no le tiene temor a Dios. Por eso que se comporta así, impío. ¿Sí? Y eso puede ser que esté adentro de amados de la iglesia, personas impías. Esto no puede ser. Fíjese, estos religiosos en Mateo 7, versículos 21 a 23, dice: Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Dice: alejados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. La palabra es anomia. O sea, si no hace lo bueno, ¿qué estaría haciendo? Lo malo. Entonces, son personas impías, malvados. O sea, un malvado que no busca hacer lo bueno, ¿sí? O puede hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, son personas que, vamos a decir, no le tienen temor a Dios. Entonces no puede ser. Sí, hay personas, amados, que pueden pecar libremente y hacer cosas impías y no le tienen temor a Dios y están dentro de la iglesia. No digo, Dios te perdona. Pero ¿cómo no podés hacer eso y no tenés temor? O sea, si caes en pecado y te engañó, pero libremente, hacer eso, no puede pasar eso. Pero sí dice Pablo que vendrán estas personas dentro de la iglesia. Vamos a seguir con esta descripción. Sin afecto natural. Escuche, la palabra sin afecto natural es astorgos. Y esto viene de la palabra amor filial. Bueno, acá muchos podrían decir: esto no lo tengo yo. ¿Por qué? Y sí, amado, esto es una marca distintiva de algunos que sí, lamentablemente. Miren, algunos dicen que no tienen amor natural, pero yo conozco personas que sí, tienen demasiado desarrollado el amor natural para sus familiares. Y el amor para con Dios, por último. Él está a lo último, es amarás a tus familiares y después a Dios. Pero acá en este caso no, estas son personas que no tienen amor, escuche, todo lo contrario, no es que no aman a sus familiares, vamos a decir que aman a sus familiares, sino que no tienen afecto natural, o un amor, incluso ni por su familia. Tienen un corazón duro. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, dice Pablo que dentro de la iglesia, supuestamente, y yo creo que es verdad, habrá hombres y mujeres con un corazón duro. ¿Cómo es eso? Bueno, personas que se dice que son padres de familia, pero ustedes lo ven, van a la iglesia, pero están en el mundo, se van por ahí con señoritas, mujeres que dicen que aman a Dios, pero su corazón es duro, no hacen las cosas que tienen con sus hijos, no aman a sus hijos porque ustedes lo ven como están sus hijos, descuidados, su marido también anda descuidado. La palabra afecto natural que no le importa, y el pecado ¿dónde ataca? Bueno, adentro, cada uno le importa lo suyo. Ustedes ven una familia esa y cada uno está con su celular en la mesa. Ahí, endurecido, no le importa cómo te fue en el trabajo, marido, esposa, ¿estás bien? No hay un endurecimiento. El pecado ha endurecido todas estas cosas adentro de la familia, amado. Y esto es hacia los parientes, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de no contaminarnos, pero tenemos que tener un amor con ellos. Y la mejor forma de amarnos, ¿cuál es? Predicarles de Jesucristo. ¿Sí? Entonces serán desamorados, ¿sí? Y es ahí, ¿por qué? Porque empieza con un corazón frío, un corazón insensible, no hay empatía y hay egoísmo, ¿sí? Personas, vamos a decir, que se aman a sí mismos y no tienen, vamos a decir, el afecto natural para otras personas, ¿sí? Son personas, vamos a decir, que si no tienen a Dios y no pueden amar a Dios, entonces, ¿qué pasa? Segundo mandamiento no lo puede cumplir. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Acá sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero estas personas que tienen, vamos a decir, sin afecto natural, ¿por qué no pueden amar al prójimo? Porque no aman a Dios. Claro, al no tener a Dios, y son personas que dicen: yo soy cristiano, yo soy cristiana. Pero si estamos dentro de una iglesia, amado, Dios nos manda que a todos aquellos que fueron engendrados por Dios
debemos amarle. Bueno, pero eso no fue engendrado por Dios. Bueno, pero Dios dice que amé al enemigo. Entonces nunca te puedes escapar, ¿sí? Entonces es así. Tenemos que tener ese afecto natural, ¿sí? Pero el pecado ha creado un endurecimiento. Incluso, yo creo que el afecto natural, mire, el afecto natural, yo creo que cualquiera no lo va a perder. Cualquiera va a amar a su papá o a su mamá. Así sean como sea, va a tener un cariño. Sea como sea. Pero el afecto natural, escuche, si usted ama a su papá o a su mamá, el mayor amor que puede hacer, ¿cuál es? Bueno, predicarle de Jesucristo, ¿sí? Y el afecto natural, me dice muchos, dicen, bueno, ya le prediqué muchas veces. Y ya ese afecto natural, ¿qué pasa? Se empieza a endurecer, y a endurecer, y a endurecer. Tratemos de mantener siempre, vamos a decir, ese amor, no sea para con ellos, pero viéndolos como personas que tenemos que llevarle el Evangelio. Voy a seguir avanzando. Dice así, impíos, sin afecto natural, implacables. Escuchen, esta palabra implacable es fuerte. Y creo que aparece en una de las descripciones de Romanos. ¿Sí? Un segundito. Romanos capítulo número 1, él habla de estos implacables. La palabra es aspondos. ¿Qué quiere decir? Personas que no quieren nunca una reconciliación. Una persona, escuche fuerte, que no perdona. A esta no se la perdono nunca. Bueno, la paso, pero sí, lo voy a perdonar así nomás, pero lo sigue teniendo adentro. Y no solamente que por ahí le duele, o vamos a decir, por lo que le dice, no. Escuche, hay pecados y cosas que las personas, nosotros podemos perdonar y que da un dolor, porque tenemos que ver dentro de un rato, personas que han violado, vamos a decir, nuestra confianza, infieles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso qué pasa? Se llama traición. Usted nunca va a esperar que una persona que quería que muera lo traicione. Pero aún así, Efesios 4:30 dice que debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado. ¿Sí? ¿Se puede entender? Y quizás quede el dolor, pero no le vamos a odiar, no tenemos raíz de amargura. ¿Sí? Por ahí nos duele y miramos a la persona como, ¿cómo pudo hacer eso? O sea, pero no le podemos odiar. Escuche, pero el implacable es alguien que no perdona. No es que todavía a un cristiano le duele todavía, porque todavía, aunque perdonamos, las cosas por ahí, el pecado, el Satanás que quiere trabajar, mirá lo que te hizo, en un momento de cosas te puede sacar a querer mostrar las cosas, ¿sí? Pero no le vamos a poder odiar. No sé si entiende. Buscamos la reconciliación a pesar de lo que nos hizo. ¿Se puede entender la diferencia? Pero un implacable no, él no perdona. Y si no perdona, no va a pedir perdón tampoco. Él nunca pide perdón. No me equivoqué. Tengo la razón. Él es implacable, vamos a decir, en el sentido que siempre tiene razón, siempre está él, siempre sigue su propio camino. Escuche, y no mezclemos con cristianos verdaderos, que son cristianos íntegros, que cuando ellos dicen, no, dice la Biblia, pero vos siempre te parás y tu palabra es absoluta, y la palabra del pastor, claro, no se te puede cuestionar a vos. No, a modo que no es que yo estoy diciendo, dice este texto tal y tal cosa. No, pero porque me miran a mí pensando que yo soy el implacable, que yo soy testarudo. No, yo estoy mostrando un texto, amado. Si quiere enojar, enojese con Dios. Porque lo único que le digo, Dios dice esto, nada más. Y yo no lo estoy parafraseando, le digo, mirá, léelo vos, pedile al Padre, no confundamos esto con un cristiano que le dice cómo son las cosas y que se para, vamos a decir, de una forma íntegra y él no se va ni acá para allá. Dios dice esto. Amén. Eso es humildad. Pero estos implacables no. Ellos buscan, vamos a decir, personas, vamos a decir, que solo le importan lo de ellos y sus pensamientos. Y defienden a capa y espada el camino de ellos. ¿Sí? Y nunca van a querer perdonar. Y nunca van a pedir perdón, como vos dijiste, porque no han recibido el perdón. Son personas que no conocen el perdón de Dios. Pero un cristiano que ha sido perdonado por Dios, él puede perdonar. ¿Sí? Puede perdonar y recibir también perdón a otras personas. Así que estas personas, amados, están dentro de la iglesia. Voy a seguir avanzando. Dice calumniadores. No, calumniadores ya lo habíamos dicho, no calumniadores. ¿Y esta palabra sabe cuál es?
No sé si se acuerdan de una vez que venían hablando de unas mujeres y aparecía la palabra chismosas. ¿Sabés cuál era la palabra? Diábolas, eso. Calumniadores diábolos. ¿Qué es eso? Bueno, un diablo, ¿qué es la palabra? ¿Qué quiere decir diablo? Bueno, diablo quiere decir, sí, eso, un calumniador, un mentiroso. Alguien que dice algo que no es, un difamador. O puede dar falsos testimonios. ¿Se acuerdan cuando no encontraban nada con el Señor Jesucristo? ¿Qué buscaron? Calumniadores, pagados, falsos testimonios. Cuando no encontraban nada contra Daniel, ¿qué pasaba? Bueno, buscaron unas personas y buscaron algo. ¿Pero qué? ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba orando y usaron eso que él estaba haciendo para ir a hablar de él. Con el Señor también, inventando cosas. Entonces son personas que tienen malicia, van llevando cosas así y desparramando las cosas de las personas, buscando difamar, ensuciar a las personas. Si son verdades, yo diría que, amado, que lo primero que puede hacer es ayudar a la persona, no difamar eso, tratar de que esa persona se arrepienta y que vuelva en sí, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Dice así, impíos sin afecto moral, implacables, calumniadores, intemperantes. Escuche, esta palabra intemperantes, en el griego, koinés, es con la A, la K y la R y la A, T, acrates sería. ¿Y qué es un intemperante? Escuche, bueno, son personas que no tienen dominio propio. ¿Dónde estamos describiendo a estas personas? Dentro de la iglesia. Son personas que no tienen el fruto, que hablábamos del dominio propio. No son personas tampoco mansas. Son personas que no tienen un control de sí mismo. O sea, tienen una pasión sin control. Todo lo que le viene a la gana lo hacen. No te tengo que cuestionar nada a vos. Y ellos van y lo hacen. No tienen... Y bueno, usted dirá, bueno, ¿la pasión en qué? ¿De medida en qué? En el sexo, en la concupiscencia, fornicación. Pueden ser en esas cosas, pero aunque pueden ser pecados sexuales, no solamente no frenan ahí. Una persona intemperante que no frena su deseo puede ser en la comida. Come hasta cuando da más y no controla sus emociones. Una persona que no controla sus emociones está en un lugar y dice, ¿cuánto vale? Y no controla, saca el dinero y después, bueno, ¿qué pasó con el dinero? Porque no se controló. Es intemperante, no puede controlar las emociones, no tiene dominio. Y escuchen, podríamos hablar mucho de esto. Una persona que usted le dice, no va a comprar, no, porque, acá en Argentina se le dice, ¿cómo que se le dice? Perdón que es una palabra, es un lenguaje de acá, la gente dice, sos un laucha. No, es una persona que puede controlar, dice, no, yo gano tanto, y tengo, no puedo, no sea laucha, no es que sea laucha, es que yo tengo control sobre esto. Y si no me puedo dar estos lujos o estas cosas porque no lo tengo. Pero el intemperante que hace, no, papá, hay que disfrutar. Y después, no tengo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque al que le dijo laucha que tiene controladas sus emociones en lo que sea, vamos para acá, para allá, gastar esto. Él puede tener dominio de sí mismo. Y eso es un hombre fuerte, y eso es una mujer fuerte que domina sus emociones, como ese proverbio, es más fuerte que una muralla, no se deja llevar por lo que le dice el otro, para acá, o vení para acá, sus emociones, sus cosas, siempre están guiadas por su propio corazón o por lo que le dicen los demás. Un cristiano se para y dice, no, o no voy, o no hago esto, no. ¿Por qué? Porque él tiene controladas sus emociones. ¿Quién la está gobernando? Bueno, Dios. Entonces, estas personas, amados, son personas que, vamos a decir, no se retraen de nada. Hay que darse un lujito de vez en cuando. Pasa que el lujito después a fin de mes no tiene para comer. Eso es lo que pasa. Pero, amados, todo esto está dentro de la iglesia. Debemos lograr, vamos a decir, controlar nuestras emociones, tener dominio propio de nuestros deseos, pasiones. No podemos ser como bestias sin domar. Porque uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? Dice que tienen dominio propio. Templanza. Bueno, eso es un fruto del Espíritu. Una persona que tiene dominio propio. Entonces así, el cristiano es manso. ¿Por qué? ¿Qué dice manso? Bueno, que el Espíritu Santo gobierna sus emociones. Tiene dominio propio. ¿Sí?
No es un cristiano, no es como ahí, como escuchen una palabra en la traducción antigua, de la que no me acuerdo, de la Reina Valera, que no me acuerdo si, creo que no es en la 1909, no me acuerdo, que aparece como bestias o algo así. No es una bestia salvaje, imagínense, no, entonces es así. Son personas que no tienen dominio, vamos a decir, de sí mismos. Me tengo que avanzar, me tengo que apurar. Denme un segundito. Los profesores dice, ayúdeme porque el tiempo se me... Crueles, gracias. Crueles. La palabra cruel es anemeros. ¿Qué significa eso? Personas brutales. ¿Cómo vamos a decir? ¿Cómo es posible esto? Bueno, amados, son personas que no controlan, tienen una naturaleza se enojan, son violentos, brutos, vamos a decir, salvajes, cruel, puede ser una persona grosera. Entonces, puede que pase eso dentro de la iglesia. Bueno, sí, amado, usted, escuche, yo he visto dentro de la iglesia, usted no puede ser, estamos hablando no de un pecado así. Yo he visto una vez un predicador, que no voy a decir el nombre, de la prosperidad, que hablando de lo que hablábamos en la sana doctrina, dijo, de verdad, grabado, dijo, si tuviera una metralleta le diría, los mataría todos esos los mataría, dijo. No sé si lo vieron ustedes, o sea, porque les cansan, amados, dice que hablemos siempre de las cosas. Entonces, ustedes los ven ahí, amados, o sea, despiadados. Entonces no podemos tener ese espíritu. ¿Puede ser que suceda esto? Sí, amados, ni siquiera podemos justificar un bonarches, de decir, que Dios les castigue. No podemos, tenemos que controlar todas esas cosas, pero dice que eso entrarán ahí. Entonces no podemos dar rienda suelta a esta naturaleza despiadada, ¿sí? Y usted dirá, ¿cómo es posible esto? Miren, yo lo voy a dejar acá sobre el púlpito, pero si usted ve un poco de historia de la iglesia, va a encontrar algo que se llamaba el tiempo de la Inquisición. Y en el nombre sagrado del Señor Jesucristo se hizo muchas aberracidades o muchas cosas crueles. Y usted, ¿cómo es posible? Sí, muchos en el nombre de Jesucristo desataron una naturaleza despiadada con los cristianos. ¿Y esto dónde sucedió? Bueno, dentro de la supuesta iglesia de Roma. Entonces hay que tener cuidado, amado. Todo esto puede empezar por una molestia, un enojo. Dice, aborrecedores de qué? De lo bueno. ¿No? Aborrecedores de lo bueno. ¿Qué es un aborrecedor de lo bueno? Bueno, escuche, ¿puede ser que esto suceda dentro de la iglesia? Mire, cuando usted estaba en el mundo, usted amaba las cosas del mundo. Cuando usted es un cristiano y nace de nuevo, ¿qué hace? Bueno, aborrece lo malo que antes amaba y ahora ¿qué hace? Ama lo bueno. O sea, que Dios dice, ¿qué es amar lo bueno? Bueno, todo lo que Dios dice que es bueno. Pero estas personas, dice que aborrecen lo bueno. Hay una parte que dice que, yo no sé si en Isaías, que dice, a lo bueno le llaman malo, y a lo malo que le llaman bueno. Hoy vemos, escuche, esto no puede suceder. Yo porque no tengo el tiempo para hablar sobre esto, pero supuestamente dentro de la iglesia, porque todas estas son marcas dentro de la iglesia, ¿qué dice? Ustedes van a ver supuestamente pastores y otras personas casando a personas homosexuales. Hay hombres que están ahí, que han sido ordenados, vamos a decir, hombres con hombres, lesbianas, y no pasa acá. Hay iglesias, amados, supuestamente pseudo iglesias acá cerca por acá, que admiten, amados, dentro de la iglesia personas homosexuales, lesbianas, y no pasa nada, ¿sí? Y ellos dicen, no, Dios los ama. No, amado, o sea, no es así, no confundamos el perdón de Dios, sino que Dios ama eso. No, Dios aborrece esos pecados y sí hay perdón. Por eso, aborrecedores de los buenos es aborrecer lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas que dicen que son cristianas y cuando uno le dice, no, Dios dice esto, Dios ama esto, la ley que es buena, agradable y perfecta, ellos no quieren saber nada con la ley que es buena y agradable y perfecta? Aborrecen la ley porque ya no son legalistas. Pero, amados, si es la palabra de Dios, entonces es una persona aborrecedora de lo bueno que es. Bueno, es una persona totalmente opuesta a la bondad. No le gusta hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces,
llaman a lo malo que es bueno, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otra palabra que dice traidores. Acá llega la palabra traidores. La palabra traidores es prodoles. O sea, ¿qué es esto? Son personas, amados, que han traicionado la confianza de uno. Son personas, pero ¿cómo es posible que estén dentro de la iglesia? Son personas que nosotros, ustedes, han puesto en un tiempo la confianza. ¿Puede ser que suceda esto dentro de la iglesia? Bueno, amados, fíjese el caso de Judas. Judas es alguien que, vamos a decir, que comía con el Señor y aún así lo traicionó al Señor. Entonces, ¿cómo es posible que suceda? Bueno, dentro de la iglesia hay personas que van a decir que traicionaron la confianza que pusimos en ellos. Nosotros confiamos y esas personas traicionaron esa confianza. Son personas también, puede decir, que pueden entregarlos a los enemigos, ¿sí? Son personas que podrían ser descritas, ¿no escuchado esas canciones que dicen que son desleales, ¿sí? ¿No? Personas que no han sido, o personas, pero no puede ser, amados, no estamos hablando de una traición tan sentimental, pero un desleal puede ser una persona que no cumple con sus pactos, con sus obligaciones. Uno confía, ¿me vas a hacer esto para la iglesia? Sí. ¿Y cuándo lo hiciste? No, pero no, yo confío en vos. No podés. Y usted así, confiando en las personas, y las personas son desleales a sus responsabilidades, amados. No siempre son traidores que le engañaron maritalmente. Son personas que uno confía en cosas y ellos no las llevan a cabo. Entonces son desleales a las cosas que vamos a decir que ellos dijeron sí. Bueno, dijeron sí y usted dijo sí. Entonces podemos seguir hablando sobre esto, pero el tiempo se me va. Implacables, calumniadores, ¿cómo? Traidores temerarios. Sí. Traidores impetuosos, me parece a mí. Temerarios. Sí, esa es otra traducción, ¿no? Impetuosos aparece, ¿sí? Sí. ¿Y esa que aparece? Temerarios. Impetuoso, la palabra es propeles. O sea, escuche, la idea de este texto es caer hacia adelante. O sea, ¿qué significa? Son personas que son precipitadas. O sea, ¿qué es esto? Son unas personas que, ve como dicen en tu país, hágale pues, así, bueno, son personas que actúan sin pensar. Va a decir, salen para adelante así y hacen las cosas. Después, ¿qué pasó? Dice, bueno, porque no pensaste. Tenés que pensar antes, ¿sí? El equilibrio, no poner a pensar para una cosa mucho tiempo. Pero nosotros no podemos hacer perdón que le voy a decir así, a la loca, al Tony Son así. No, hay que pensar dentro de la iglesia. Y con esto podríamos hablar muchas de las cosas dentro de la iglesia y otras cosas que se suceden. Pero no tienen que precipitarse. Hay personas que vamos a decir que no piensan, personas que son irreflexibles. O sea, no se ponen a pensar, no reflexionan sobre las cosas, ¿sí? Es así. Una persona impetuosa puede seguir adelante, puede ser un obstinado. Una persona que sigue y sigue hasta adelante, y va hacia adelante hasta cuando consigue lo que quiere. Dicen, no vayas así, no, porque te va a llevar, no, y siguen ahí impetuosos y hasta adelante. Es una persona obstinada y ¡pumba! Cayó. Totazo. ¿Por qué? Porque actuaron sin meditar, ¿sí? Ellos quieren ser unos aventureros. Yo tengo que vivir. No, pero amado, eso, fíjate, te va a llevar a esto y esto y esto. Y no piensan, no le dan mucha importancia a lo que le dice una persona madura o con un poco más de años. Ellos actúan así nada más, sin meditar. La otra palabra es traidores. Hinchados, me pareció. Pero lo que pasa es que esa traducción... Infatuados. Ahí está, pero esa traducción está buena. Infatuados es eso que dijiste, hinchados. La palabra es tufó. O sea, viene una palabra que dice envolver con humo. ¿Y qué significa esto? O sea, es una persona que está envolvida con humo, que es un vanaglorioso, un hinchado. Es una persona que también al estar con humo no ve nada. Entonces esa es la idea de infatuado, hinchado. Viene una palabra que se llama inflar. ¿Vio cuando nunca vino ese como sinónimo del orgulloso, que se hincha?
como la leche en el pan y la leche. Bueno, es una persona que está inflada, es un arrogante, ¿sí? Es un orgulloso, arrogante, se envanece, ¿eh? Entonces tiene pretensiones de esta vida que son vanas, son como el humo, amado. Entonces son personas que tienen pensamientos huecos, como dice Eclesiastés, ¿sí? Pensamientos de esta vida que vas a decir no tienen sentido, como dice el escritor de Eclesiastés. Voy a seguir avanzando. Dice otro, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, y esto llegamos al principio. Si no aman a Dios, ¿qué van a amar? El primero, ¿cuál era? Amadores de sí mismos. Bueno, si no aman a Dios, alguien tiene que amar. ¿Y a quién van a amar? Bueno, a sí mismos, ¿no? ¿Esto qué es? Es una característica del ¿qué? Del pecado, amados. Porque el pecado, ¿qué hace? Pone primeramente a los placeres. Entonces, amadores de los deleites. Creo que en el Salmo 16, versículo 11, dice: me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amado, el cristiano tiene ese deleite, no necesita los placeres de esta vida. Y no quiero entrar en esto de decir, pero que no puedo disfrutar. Estamos hablando cuando una persona sacó totalmente a Dios y lo único que le importa es los deleites, los placeres de lo que sea. Él quiere disfrutar de esta vida porque lo único que hay para esta persona es esta vida. O sea, esa es la palabra amadores de los deleites. Filedonos es en el griego ahí. Son personas que aman el placer más que a Dios. Entonces, si no amamos a Dios, vamos a amar las cosas de este mundo. ¿Sí? Entonces, así, parecen tener una apariencia de cristiana, como saber, pero son personas sin santidad, son personas incrédulas, personas que no, si usted no tiene, por eso amadores de los placeres, amado, es porque una persona que no tiene contentamiento con lo que Dios le da, ¿sí? Una persona, podríamos decir, no moral, una persona que ama a los amadores de los deleites y dice, bueno, una fornicación de vez en cuando no está mal, puedo hacerlo. El problema, amado, es que cuando usted cae en la trampa de Satanás, o puedo hacer este deleite, o me puedo, no sé, jugar esto, o cualquier pecado que Satanás lo pueda llevar. Amado, una vez que lo atrape Satanás, no solamente eso, viene como un deseo a esas cosas, y va a ser difícil. Por eso, amados, que no solamente va a ser, va a caer en eso, sino que usted va a empezar a amar a eso. Le va a ser difícil de salir de esos pecados. Vamos a seguir avanzando. Yo creo que ya terminamos, ¿no? Versículo 5. Versículo número 5, ahí está. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bueno, ya vamos llegando. Tendrán apariencia de piedad. La palabra ahí es morfosis. ¿Por qué apariencia? Porque habla de una forma externa, pero no una forma interna. Si no tiene la palabra la forma de las sanas doctrinas, ¿qué es lo que nos forma? Bueno, por supuesto tenemos que tener el Espíritu Santo, pero ¿qué que nos va moldeando al carácter de Cristo? ¿Qué necesitamos? La palabra, porque la palabra es lo que te dice el Espíritu Santo para llevar todo pensamiento cautivo y darnos a forma el hombre interior que se forme a la imagen de Jesucristo internamente, ¿sí? Pero ellos tienen una forma externa, hablan como un cristiano, bendiciones, conocen texto, pero es una fachada externa nada más, pero no hay nada en sí mismo, como ese que veíamos del choclo, ¿sí? No hay frutos adentro. Internamente pueden ir a una iglesia, quizás se hayan limpiado con un poco de Biblia moralmente y hayan dejado algunos pecados externamente, porque la palabra no vuelve vacía, amado, produce algo. Hay personas que han dejado algunas cosas, ustedes lo ven en la iglesia, incluso pecados, vamos a decir, homosexualismo, y están ahí. O algunos se han limpiado de algunos y aún siguen manteniendo la forma antigua de esas cosas, pero no han sido libres totalmente. Entonces, son limpios por fuera, pero profesan ser cristianos, ¿sí? Entonces ahí, porque vemos que todavía
el espíritu, que en vez del Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, benignidad, dominio propio, hay un espíritu de egoísmo, de afán, vamos a decir, de amor a sí mismo, de jactancia, y todo eso, amado, ha entrado dentro de la iglesia. ¿Cómo dentro de la iglesia? Bueno, al entrar con todas esas personas, y ese es el problema, cuando no hay una membresía, cuando no hay disciplina, y esas puertas se abren, y entran todos esos muertos, vas a decir así, y se los llama hermanos, es como entra todo eso dentro de la iglesia. Porque la puerta tiene que ser estrecha, la puerta es para todo pecador que quiera venir. Pero usted no le puede estar llamando hermano a cualquiera. Usted no puede decir que son hermanos, amado. Porque, ¿qué dice? Creo que en 1 Timoteo 5:11 dice, apártate de los tales. Todo aquel que sea fornicario, que tome, que sea avaro, idólatra. Y estos no heredarán el reino de los cielos. Punto, se terminó. No le podemos decir hermanos, amado. No podemos estar sentados comiendo con ellos. Si no dice, vamos a entrar, apártate, porque dicen que tener apariencia de piedad, amado. En Tito 1:16, fíjese lo que dice el autor. Tito 1, versículo 16. Ay, estoy en hebreo, denme un segundito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ve? Son personas que tienen una apariencia externa nada más. Y fíjese lo que dice Pablo. Dice, versículo número 5 estaba, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Sabemos que no son cristianos. Porque dice negarán. La palabra negarán es arneomai. ¿Qué significa con estas personas? Bueno, yo soy un cristiano, pero no puede ser porque dice que con su conducta niega lo que profesan con su boca. Y la fe, sin obras, está muerta. Entonces, ¿qué es negarán? Lo que dice Pablo ahí en el griego, arneomai, significa contradecir, rechazar, rehusar y renunciar. Hasta apóstatas. ¿Cómo es posible? Sí, amado, porque este es, vas a decir, este es un ejemplo fuerte, o sea, un texto fuerte, porque negarán, vas a decir, no solamente significa que niega, cuando uno le está hablando y le dice las cosas, no, un legalista, la letra mata, el espíritu vivifica, no tener el espíritu. Y este texto de negarán tiene una implicación fuerte, pues significa que comprenden bien la verdad, la escritura, y sin embargo rechazan lo que le estamos diciendo por la Biblia, no que a mí me parece. Porque me dice, no, a vos, Daniel, esto es tu forma de interpretar. No es mi forma de interpretar, porque te estoy diciendo la Biblia dice esto. Léelo. Porque yo tengo el poder del Espíritu. Eso es letra de antes. Entonces, rechazan, niegan, dice Pablo. Negarán, arneomai. Van a querer contradecir lo que le estamos diciendo. Rechazar la palabra. Y ustedes se acuerdan lo que vimos en Hebreo capítulo 10, versículo 26, en los estudios hace un tiempo. Dice así, los que pecan voluntariamente. Escuche, presta atención. Escuche, de la palabra negarán, Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después, escuche, de haber recibido el conocimiento de la verdad, que dice Pablo que está acá, esta gente están negando el conocimiento, o sea, uno le habla, fíjese, y ellos dicen, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora vamos a ver qué significa eficacia, pero es dice, si pecáramos voluntariamente y después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Estas personas, amados, siempre tienen ese conocimiento, uno le habla y ellos no quieren saber, siempre obstinadamente, no, porque quieren que Dios se conforme a ellos y ellos no se quieren conformar a lo que Dios dice, y porque no quieren eso, rechazan la palabra. Y entonces dice Romanos 1 que Dios los entrega a los que tanto quieren, que estar lejos de él. Dice, los cuales siempre están, me queda un montón todavía, ¿no? Por esto son los que, tendrá la apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ellos. A esto se evita. Bueno, esta palabra que él dice, se me da el tiempo de terminarlo todo hoy. Pero dice, porque estos son los, queda un montón. Traidores de apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué negarán la eficacia? ¿Qué es esta eficacia? Eficacia, la palabra, voy a tratar de
si puedo llegar a y media, ¿sí? Eficacia es dunamis. ¿Se acuerdan lo que es el poder? O sea, yo le daré el poder del Espíritu. Bueno, eso es la eficacia. O sea, dunamis es poder, fuerza, potestad. Y eso es lo que aparece en Romanos 1.16, que dice, el Evangelio es poder de Dios. ¿Pero para qué? ¿Sanar qué? Para salvación. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿qué niegan ellos? Bueno, el Evangelio, que el poder de Dios, ¿qué producen ellos? Salvación. Bueno, pero si ellos niegan, porque dice la fe viene por el oír la palabra de Dios, ese poder o esa manifestación de ese poder por el Evangelio se demuestra en una vida liberada del pecado y una vida aprobada por Dios. Pero estas personas, ¿qué pasa? Son personas que son reprobadas por Dios, ¿sí? No fueron aprobados por Dios, ¿sí? Entonces no tienen una fe, vamos a decir, salvadora. ¿Por qué sabemos eso? Porque, amado, porque el Evangelio que produce una vida de salvación. En consecuencia, una persona van a vivir una vida conforme a lo que Dios. Entonces dice, negarán, ¿sí? O sea, rechazan constantemente la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 5:11 dice que debemos apartarnos. Y fíjese, dice, a estos Timoteos, ¿qué debes hacer? Los que niegan el Evangelio, ¿sí? Evita, versículo número 5. Y en 1 Corintios 5:11, ¿qué dice? Que a todos aquellos que son cristianos, fornicarios, avaros, apártate de los tales. Y te juntes con uno diciéndose ser cristiano, ni con ellos comas. No te sientes a comer con ellos. ¿Por qué? Porque dicen que son cristianos. Amados, son palabras duras que aparecen ahí. Pero todas estas personas van a entrar dentro de la iglesia. No, sos un legalista. No, que Dios dice, no hagas eso. A menos que les vayas a pedir. Dice, salid, pueblo mío, de ellos, para que no participes de sus pecados, porque te pueden contaminar. Evita, la palabra evita es apotrepo, o sea, alejarte de ellos, evadirlo, separarte de ellos, no tener contacto con ellos, no tener ninguna comunión con ellos. Más claro no sé cómo decirle, a menos que se junte para predicarle. ¿Por qué? Porque estos son los que se meten en las casas a llevar cautivo a mujercilla cargada de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Bueno, ¿qué es la técnica de muchos de ellos, amado? Es la misma del Edén. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué consejo hizo? Metió en la casa cuando estaba ahí, supuestamente según la traducción que tenga, pero ¿quién fue a atacar? Fue a la mujer. La palabra acá es mujercilla. Vamos a decir, no está hablando de mujeres. La idea son mujeres, vamos a decir, no tan maduras, mujeres ingenuas. Y Satanás aprovecha siempre, en el caso que no esté el marido, o un marido anda por ahí, o en este caso es una mujer sola. ¿Por qué? Porque dice que estas mujeres, ¿qué pasa? Tienen algo que dice mujercilla, dice que estos son los que meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, escuche, cargada de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Quizás puedan ser mujeres que tienen sincero deseo de buscar a Dios, pero ¿qué pasa? Arrastradas por su inconsciencia, que las acusan de sus pecados que cometen, las llevan a querer buscar las cosas de Dios. Pero justo se encuentran ¿con qué? Con estos falsos maestros. Y estos falsos maestros que andan en busca de algún prosélito, como hacían en el Antiguo Testamento, se mezclan con ella y ambos se benefician. Tanto el hombre con la mujer consiguiendo lo que quiere conseguir de ella y ella recibiendo una... Porque ¿qué quiere la mujer? Una atención, porque si no recibe... Por lo que sea, puede ser en el hogar, una mujer sola, y el hombre, estos falsos maestros o doctores de la ley, o puede ser alguien, le empiezan a dar una atención que ella quieren cariño, pero eso la va a llevar en su ignorancia, o en su, vamos a decir, no su madurez, porque no son mujeres, son mujercillas chicas quizás, y a que caigan en pecados con ellos. Y eso, a esto se evita, a eso. Por eso tiene que estar, amado, en una iglesia sana y bien constituida, donde hay un pastor, hay hermanos, hay hermanas maduras, donde todos nos podemos ayudar. ¿Se puede entender? Tenemos que tener cuidado con estos falsos maestros que están ahí. Porque, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Algunos creen que esto habla de los maestros, que es de ahí, y otros que hablan de las mujeres que están aprendiendo. Podría ser ambos. El asunto es por qué no llegan al conocimiento de la verdad, porque no tienen la verdad. ¿Por qué? Porque dice, porque ellos negaron, fíjense en el texto de arriba, negaron la verdad.
Y si no abrazamos la verdad, nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, porque la verdad os hace libre. Pero estas siempre aprenden, siempre cuando hablan de Dios van para allá, escuchan la palabra de Dios, pero nunca son libres de sus pecados, porque sus conciencias siempre están queriendo, caen en pecado, y buscan a Dios para de una forma, respirar. Pero no es así, amado. Y esta gente, lo que atacan generalmente son estas mujeres. Porque el hombre quizá un poco más duro, cuando el hombre no está, cuando el pastor no está. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más vulnerable la mujer. Y eso empezó por el Edén. Lo voy a dejar ahí. Estas siempre están aprendiendo y nunca les pueden llegar al conocimiento de verdad. Y de la manera que Ham y Jambre recitaron a Moisés, así también estos recitan la verdad. Escuchen, un ejemplo rápido por arriba. Estos personajes que no aparecen en el libro de Éxodo, según, vamos a decir, ¿cómo se dice? Habían como escrito, vamos a decir, que se creía que esos eran los nombres de estos magos que se opusieron a Moisés. ¿Se acuerdan de los magos que hacían milagros ahí? Sí, pero no aparecen en la Biblia esos nombres. La tradición judía, ahí está, la tradición judía cree que esos eran los nombres. La idea que Pablo trae es esto: así como estos falsos maestros se opusieron a Moisés, bueno, estos falsos maestros, ¿qué van a hacer? Se van a poner a los pastores de sana doctrina. ¿Por qué? Porque van a querer resistir. Fíjese, la manera que Jan y Jambre resistieron a Moisés, así estos resisten la verdad. O sea, no quieren saber nada con el evangelio de salvación. Siempre el legalismo, que están molestando, dice esto. Entonces siempre se oponen. Hombres corruptos de entendimiento. ¿Por qué lo hacen? Porque su entendimiento ya está corrupto. O sea, no pueden, ya son insensibles. ¿Sí? Maestro, que vas a decir que van a resistir cuando se les predique el evangelio de arrepentimiento, de fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, personas que ya están totalmente corruptos de entendimiento. Dice, réprobos en cuanto a la fe. Esa palabra réprobo es adoquimos. ¿Qué es decir? Reprobado, eliminado. ¿Nunca vieron cuando alguien hace una prueba y la persona hace así? Vamos a decirle a Juan Carlos. Dice, ¿haz la prueba? 0. Está reprobado no sé, ¿cómo se dice? A diciembre. Bueno, Dios los reprobó. Es así. Dios dice, han sido reprobados. ¿Pero por qué fueron reprobados? Porque ellos mismos rechazaron el mensaje de salvación. No tienen la fe salvadora. Se oponen al Evangelio, a la justificación solo por la fe en la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y un evangelio que empieza por eso sí que es legalismo. Empieza por una fe en ellos, termina en una santidad en ellos mismos. Entonces Pablo dice, de estas personas debemos evitarlo. Hombre corrupto de entendimiento, reprobo en cuanto a la fe, y este es el último versículo, más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue de aquellos. Escuchen, y aunque, con esto termino, y aunque vemos que estos falsos maestros se opusieron a Moisés, hicieron ciertos milagros, imitan, se parecían a las cosas que hacía Moisés ahí. Fíjese lo que pasó. En una parte en Éxodo, dice, creo que en una parte en Éxodo donde Dios le manda, creo, unas plagas de los piojos. O sea, terminan esos magos. En la parte dice, esos mismos magos dicen, no podemos, esto que dijo, creo que dijeron, estos dedos de Dios, algo así. Aunque se opusieron, bueno, Pablo está diciendo lo mismo. Así como estos se oponen y rechazan la verdad, nos da aliento a nosotros para que perseveremos. Porque las falsas doctrinas siempre van a estar, amados. Estas personas, vamos a decir, siempre van a estar. Y cuando se termine esta falsa doctrina así, van a surgir otras. Y van a surgir otros. Y yo voy a volver al polvo, mi espíritu va a volver a Dios. Y Dios va a levantar otro predicador. Pero ¿qué está diciendo? Nunca van a prosperar ellos, porque como no prosperaron estos falsos maestros, tarde o temprano, vamos a decir, la justicia divina caerá contra las personas de este lado del sol o en un juicio venidero. Porque Pablo dice, más no irán más adelante. ¿Por qué? Porque su sensatez será manifiesta a todos como la fue de ellos. Entonces no van a poder avanzar más. ¿Sí? Tarde o temprano, vamos a decir, mira, había un doctor que decía, la verdad siempre triunfa. Pero la verdad va a triunfar, ¿sí? Es así, aunque quieran matarlo,
Es así. La verdad del Evangelio va a triunfar. Amado, por léase Apocalipsis, va a ver que somos más que victoriosos en Jesucristo. Aunque así nos maten, siempre el Señor va a tener alguien que hable de su palabra y va a prevalecer. Así que, aunque vemos estos tiempos de doctrina así, no tenemos que decaernos de ser derrotistas. No, amados, tenemos que seguir. ¿Y cuál es la forma? Bueno, el domingo que viene vamos a ver cómo debemos hacerlo. Una de esas cosas, ¿cuál es? Bueno, por medio de la verdad. Cuando usted tiene la luz, ¿qué no hay? Oscuridad. Entonces, por medio de la palabra de Dios, es que así tenemos que orar, que el Señor nos ayude en cuanto a esto. Vamos a orar, que ahora sí el tiempo se me ha ido. Amado Padre, Señor, el tiempo es corto, Señor. Me gozo, Señor, porque ningún día no correré contra el tiempo. Aunque un día, Señor, estaré con usted. Sí, Señor, que para esos falsos maestros, Señor, las personas están siempre ahí horas, 3 o 4 horas. No le importa, música, alegría, cosas. Dice, para que las cosas de usted, Señor, siempre hay que apurarse. Pero aquellos que le amamos, Señor, sabemos que de verdad estaríamos todo el día hablando, cantando con usted y gozándonos con usted, Señor. Porque eso es lo que queremos hacer por la eternidad, Señor. Así que le agradecemos, Señor, le pedimos que bendiga a esta iglesia, que bendiga a toda la iglesia sana, bien constituida, Señor, que seamos columna y baluarte de la verdad llevando, Señor, y que por más es que no tengamos una forma de apariencia, sino que tengamos un verdadero carácter que sea conformado al de Jesucristo. Le pido en nombre de Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.